Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Mientras se van sumando, vemos que ahí se va agregando mayor número a esta masterclass. Les damos la bienvenida y les presento a Alfonso Santiago, el director de nuestra Escuela de Gobierno, para que haga la apertura de este masterclass. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elina. Muy buenas tardes a cada uno de los participantes, al menos aquí en la Argentina. Estamos de tarde, como aquí es una actividad internacional, hay distintos usos horarios de cada uno de ustedes. La verdad que como director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, estoy muy contento de poder darles la bienvenida a esta masterclass. La Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral se presenta como un aliado estratégico de los distintos niveles de gobierno y de los distintos órganos de gobierno de cara a tres objetivos fundamentales: la mejora de la calidad institucional de nuestros países, la mejora de la calidad de gestión de cada una de las administraciones públicas y la mejora de la inserción internacional de la Argentina en nuestra región y en el mundo. Y desde estos tres objetivos, una actividad y una masterclass como esta, la verdad que está plenamente alineado a esos objetivos, como también ahora expondrá o les explicará Celina Cantú. La verdad que poder tener a través de del Zoom, de esta innovación tecnológica con impacto educativo, una llegada como la que estamos teniendo, recién me estaban comentando que tenemos cerca de 800 inscritos en la masterclass, para nosotros es un ejemplo claro de lo que queremos transmitir. La innovación incorporada al proyecto educativo nos permite una expansión de los conocimientos, de modo tal que ese saber técnico, de ese saber experto que generamos en la universidad pueda tener cada día un mayor impacto en las personas y en las organizaciones. Este es el sentido con el que organizamos muchas de las actividades y concretamente esta masterclass. Agradeciendo y felicitando a todos los organizadores de esta actividad, a Juan Vila, a Pablo Díaz, a María Isabel, por estar hoy invitados en esta masterclass. Le cedo la palabra a Celina para que también nos cuente un poco más de esta actividad que estamos empezando hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, el tema que hoy abordamos y que será el eje de la nueva diplomatura en innovación pública que estaremos próximamente iniciando en el marco de nuestra Escuela de Gobierno, está directamente emparentado con los tres objetivos que recién mencionaba Alfonso, los objetivos de nuestra Escuela de Gobierno, ya que apunta a desarrollar estados más ágiles, más abiertos, innovadores, eficientes. Las nuevas tecnologías, la inteligencia de datos son una llave que abre la posibilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fin último de las políticas públicas, y el desafío además requiere, como siempre, la cooperación del sector público, del sector privado, de la sociedad civil. Así que bueno, celebramos el inicio de este capítulo dentro del área de las políticas públicas de nuestra Escuela de Gobierno, y voy a presentar ahora al moderador de esta actividad, quien será al mismo tiempo el director de esta diplomatura, Juan Martín Vila. Juan es magíster en políticas públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, es profesor de nuestra escuela, tiene a su cargo la materia de gobierno abierto en nuestra maestría en políticas públicas, también es profesor del IDBA y profesor invitado en algunas universidades extranjeras, especialista en gobierno abierto, en innovación, transformación digital. Hoy se desempeña en una consultoría estratégica en España y ha ocupado posiciones de dirección en el sector público argentino, a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires, en las áreas de gobierno abierto e innovación pública. Así que bueno, Juan, te dejo la conducción de esta clase. Muchas gracias, Celina. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, como bien decían, hoy vamos a hablar un poco de transformación digital, innovación y sobre todo de cómo acercar a la administración pública las herramientas que hoy en día el mundo digital nos está ofreciendo. Para eso invité a dos oradores internacionales que esta suerte que nos da la virtualidad nos permite tener. A Pablo Díaz, que es CEO de EVM, es una empresa
española, una GovTech, como se definen hoy en día, que tiene muchísima experiencia haciendo proyectos con la administración pública en materia de ciencia de datos, en materia de gobierno abierto, de transformación digital, por lo cual es muy interesante a veces ver cómo desde el sector privado y con esta nueva tendencia de las GovTech, que es algo que venimos proponiendo para nuestra escuela de gobierno como una temática. Y por otro lado, María Isabel Mejía, que es ejecutiva de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, ¿sí? Que es un banco de cooperación, que ella trabaja en la División de Modernización del Estado y tiene una amplia experiencia también en el sector público en Colombia. Ella está en Bogotá, por lo cual de vuelta hoy tenemos 2 oradores internacionales con una vasta experiencia. Ella tiene mucha experiencia también en todo lo que es el uso de datos y la transformación de la administración pública. La clase de hoy vamos a dinamizarla de una forma, no en PowerPoint, sino más bien en plan entrevista, donde lo que vamos a buscar es hacerles preguntas. Yo les iré haciendo preguntas a cada uno de ellos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta puntual, la puede ir poniendo. Intentaremos de ir dándole espacio también a eso. Tenemos una cierta agenda que hemos conversado con Pablo y con María Isabel que queremos abordar, pero desde luego que vamos a intentar de darle lugar a las preguntas de ustedes, que son muchos, y intentaremos de hacerle lugar a eso. Así que yo no quiero... vamos a darle lugar a los que saben que son Pablo y María Isabel, así que vamos a arrancar. Primero, cuando arranquen ahora, si quieren agregar algo más de su presentación o de quiénes son, siéntanse libres de hacerlo. Y voy a empezar una pregunta para Pablo, que es que me gustaría que nos cuentes qué está pasando en el mundo, ¿sí? Con lo digital, con los datos, la economía 4.0, y qué rol juegan los datos en la sociedad actual y en la digitalización de los procesos. Muy bien. Bueno, pues antes que nada dar las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches a todos los participantes. Saludar a María, que hacía mucho tiempo que no la veía. Hola, Pablo. Y bueno, simplemente, como siempre, eso de cuando me dicen que soy experto en algo, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando empecé hace 15 años a trabajar en esto de la tecnología del sector público, pues lo primero que le di fue un disgusto a mi familia, ¿no? Porque entendían que esas dos cosas eran un poco como incompatibles. Con el tiempo me he dado cuenta que no es que sean incompatibles, pero sí hay que tener una serie de habilidades o una serie de competencias que son diferentes al sector privado, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos en EUM, ¿no? El buscar valor en las tecnologías, o buscar el valor público en las tecnologías e intentar aplicarlas a través de proyectos de base tecnológica, ¿no? En los diferentes ámbitos de las políticas públicas. Respecto a la pregunta que me hacías, yo creo que a ninguno de los participantes se le puede escapar que hoy en día, si lo trasladamos a los gobiernos, pues no podemos entender los mismos o debemos entender los mismos como plataformas digitales, ¿no? Plataformas de servicios en las que los ciudadanos, pues en base a nuestras necesidades, pues vamos consumiendo servicios y bienes públicos que van poniendo a disposición nuestros gobiernos o estatales, regionales o locales, ¿no? Al final, los diferentes sectores de la economía se han ido transformando desde el punto de vista digital en función de la velocidad a la que las empresas privadas innovaban por intentar obtener una cuota de mercado en aquellos bienes o servicios que querían poner a disposición de los consumidores, ¿no? Esa lucha o esa competitividad por cuotas de mercado que no se da en el sector público, pues hace que el ritmo o la velocidad de innovación en el sector público sea mucho más lento, ¿no? Por eso hablo un poco de que los que nos dedicamos a la tecnología cívica o al GovTech, pues el músculo que tenemos que desarrollar por encima de todo es el de la paciencia, ¿no? La paciencia por entender los procedimientos en el sector público vinculados a la contratación, la paciencia por entender que los cambios tecnológicos no se dan de manera tan rápida como en el sector privado. Y bueno, eso no quita a que el valor de los proyectos que se puedan emprender en el sector público vinculados a la tecnología
pues tengan una cierta similitud con lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? Es decir, la economía de los datos pues es algo que ahora está en boga de todos los sectores, ¿no? El intentar entender los datos como el petróleo de nuestra época. Y si algo tiene la administración pública son datos e información, ¿no? Por tanto, la materia prima la tiene. Quizás lo que le falta son las herramientas, ¿no? Es decir, las herramientas como para extraer el valor de esa materia prima que aglutina y que atesora de todos sus conciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, todo lo que tiene que ver con innovación pública y con innovación tecnológica en el sector público es una oportunidad de negocio para las empresas, si bien, como he dicho anteriormente, los ritmos de innovación que se imponen en el sector público muchas veces no acompañan a los ritmos que se necesitan en las empresas para obtener beneficios o rendimientos, ¿no? Y ahí también es donde yo creo que entra la idea de un nuevo modelo de empresa, ¿no? En las que no solo exista un ánimo de lucro, el cual es lícito, sino también un ánimo de cambio, ¿no? Es decir, de que existan pues emprendedores en el sector GovTech que no solo piensen en esa rapidez del lucro o del beneficio de la incorporación de algún producto digital o un producto tecnológico o un producto vinculado a datos en el sector público, sino del impacto y el cambio que eso puede generar en la vida de un montón de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si lo vinculamos un poco a la maestría y a la materia, lo que está pasando en el mundo es algo que está pasando en todos los sectores, incluido el sector público, pero que pasa con una serie de características y de especificaciones propias del rol de los estados y de las políticas públicas, ¿no? Gracias, Pablo. La verdad que súper claro. Ya vamos a seguir ahondando. Tomé nota de algunos conceptos que dejaste ahí para después ir retomando. Pero entonces, en esa línea, María Isabel, te quiero preguntar a vos, ¿cómo ves hoy la transformación del Estado en la TAM, esto en Latinoamérica, ¿no? En la región? Esto que Pablo mencionaba, que bueno, la paciencia es algo que se ejercita y pasa en todos lados, cuando uno trabaja dentro o trabaja para el gobierno. Pero ¿cómo estás viendo hoy esta transformación, este cruce de la economía 4.0, los datos que Pablo decía, que es un nuevo petróleo? ¿Qué casos del mundo ves? A mí siempre todo el mundo me habla de Estonia, Corea del Sur y Dinamarca, ¿no? Pero hay muchos más seguro, y sé que Colombia es uno, pero quiero escucharte y bueno, ¿cómo estás viendo hoy eso? Bueno, Juan, bueno, también aprovecho para saludar a Pablo, que hace rato no nos veíamos. Qué bueno encontrármelo por acá. Mira, nosotros desde CAF hicimos un estudio como a finales del 2008, principios del 2019, lo hemos ido actualizando sobre cuál era como el estado de las estrategias de gobierno digital en la región o de transformación digital del Estado en la región. Pues digamos que las conclusiones de ese estudio es que pues la mayoría de los países de la región, todos diría yo, llevan más de 20 años implementando estrategias de gobierno digital. Primero se hablaba de gobierno electrónico, después entonces se habla de gobierno digital y ahora se está hablando también de transformación digital. El caso es que pues llevamos muchos años en esto. En cuanto a la gobernanza, pues casi todos los países tienen una agencia líder o una entidad que se encarga de liderar la estrategia de transformación digital en cada uno de los países. Hay modelos como por ejemplo el de Uruguay, donde es una agencia que depende de la presidencia de la República. Hay otros países donde está en un ministerio, como por ejemplo en Colombia el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Ecuador, en Costa Rica, en el Ministerio de Telecomunicaciones también, pero siempre hay una agenda, hay una agencia o una entidad líder de la estrategia y
y una estrategia o una política, digamos, de transformación digital que guía como el rumbo y la implementación. En general, casi todos los países de América Latina lo tienen. Bueno, en esos 20 años, pues obviamente se ha trabajado en el tema de conectividad, de infraestructura. Es un tema que va más allá que el gobierno digital, pero es que es uno de los habilitadores del gobierno digital. Y el problema que tenemos actualmente es que los usuarios de Internet se distribuyen de manera desigual. Según el Latin American Economic Outlook, que es un informe que saca la OSD y en el cual CAF colabora, dice que en América Latina 3 de cada 10 personas no tiene acceso a Internet, mientras que, pero entonces la desigualdad está en estas cifras. Por ejemplo, mientras que en el 81% de los hogares más ricos está conectado, solo el 38% de aquellos más pobres tiene conectividad. En zonas urbanas, un 67% de los hogares tiene conexión, pero en zonas rurales este número cae al 23%. O sea, ahí lo que todavía tenemos labor por hacer en materia de conectividad, que como digo yo, es uno de los habilitadores. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, pero en paralelo hay que seguir con lo que también venimos haciendo hace muchos años, que es el poner a disposición de los ciudadanos los servicios ciudadanos digitales, los servicios digitales. También los países vienen hace muchos años desarrollando trámites y servicios en línea para que las personas no tengan que ir a las entidades públicas a sacar un certificado, una licencia, pagar un impuesto, etcétera, etcétera, lo que llamamos trámites, sino que lo puedan hacer pues directamente por medios digitales. En eso se viene trabajando hace muchos años y digamos que en lo que hay que trabajar ahora, pues y que están trabajando los países es, por ejemplo, en tener un, un como integrar todos esos servicios en un solo portal. Porque, como ustedes saben, en la realidad hay muchas entidades públicas. El ciudadano no sabe a qué entidad tiene que ir a hacer qué y lo mandan de una entidad a otra y todo eso. Igual está pasando en Internet porque cada entidad tiene un sitio web, entonces también le toca ir de un sitio web al otro, al otro, al otro. Entonces, un poco lo que se está haciendo en los países es que todos los trámites digitales o no digitales, se puede acceder a ellos a través de un portal único, como, por ejemplo, gov.br de Brasil o gov.pe de Perú o el gov.co de Colombia, etcétera. Lo otro que se está trabajando entonces es en mejorar, bueno, en lograr el 100% de los trámites y servicios digitales, que yo creo que ningún país lo ha logrado, a no ser que pronto Uruguay ya lo haya logrado, mejorar la calidad y experiencia del usuario, porque muchas veces está el trámite digital, pero la experiencia es mala, es horrible. Entonces, se está trabajando en mejorar esa experiencia del usuario y que haya como servicios más empáticos, digamos, con los ciudadanos. Por otro lado, masificar el uso. O sea, hay muchos trámites digitales que pues ya están digitales, pero la gente no sabe que existen. Entonces, en estrategias de apropiación para masificar el uso de esos servicios digitales. Por ejemplo, el principio de una sola vez. O sea, que si a mí ya me han pedido un documento, no me lo tiene que volver a pedir la administración pública. Se trabaja obviamente en crear soluciones transversales, como por ejemplo el pago electrónico, la notificación electrónica, la autenticación electrónica, que la idea es que se haga una solución que sirva para todas las entidades del Estado. Entonces, muchos países están trabajando en eso y específicamente en el tema de interoperabilidad, que para mí es otro de los grandes retos que todavía tenemos. O sea, tenemos el reto de infraestructura, pero también el reto de interoperabilidad. Las entidades públicas son islas, cada entidad pública tiene sus datos, no los comparten y ponen al ciudadano todavía como digo yo, de mensajero del Estado.
En cuanto al tema de datos, pues podemos hablar más adelante. Se han implementado estrategias de datos abiertos, yo diría que en toda la región, todos los países tienen su portal de datos abiertos. Y digamos que lo que se está trabajando en ese sentido es en impulsar que esos datos que ya están abiertos y ya están en ese portal, pues se usen por parte de emprendedores, por ejemplo, emprendedores GovTech, o por parte de investigadores o medios de comunicación, y pues que realmente se reutilicen y se aprovechen esos datos que se están abriendo. En cuanto a casi todos los países tienen estrategias de seguridad digital y leyes de protección de datos personales también, todo esto para proteger los datos de los ciudadanos pues como un tesoro, que es lo que debe hacer el Estado. Y en tema de innovación y uso de tecnologías emergentes, pues digamos que muchos países tienen laboratorios de innovación donde se ensayan ya diferentes maneras de diseñar servicios más impulsados por el usuario, donde desde el principio en el diseño se tenga en cuenta cuáles son las necesidades de los ciudadanos, el ciudadano pueda participar en el diseño de esos servicios y en el mejoramiento de esos servicios digitales. Entonces, en esos laboratorios son esos espacios donde se dan la posibilidad de involucrar a esos otros, a muchos actores en la construcción de esos servicios digitales. Y una de las como tendencias en la región también, pues es el tema de GovTech. Ya Pablo por ahí lo mencionó y creo que más adelante podemos hablar un poco más de qué es GovTech y cómo es que se está fortaleciendo y dinamizando ese ecosistema GovTech en la región. En cuanto a qué caso destacar, pues a mí personalmente me gusta el caso, el Reino Unido. Para mí siempre ha sido como un modelo el Reino Unido y trabajaron, digamos que hubo muchos años en que se enfocaron en realmente diseñar servicios pues que los ciudadanos los quieran usar digitalmente. Entonces trabajaron mucho ese tema de la experiencia de usuario y de servicios centrados en el usuario o impulsados por el usuario. Y el otro que me gusta mucho es Canadá. A mí me gusta mucho Canadá. Digamos que es uno de los países que ha avanzado en utilizar la inteligencia artificial en el sector público, pero de una forma responsable. Entonces, me gusta lo que han avanzado en materia de uso responsable de tecnologías emergentes y específicamente de inteligencia artificial por parte del sector público. Pues Colombia también, estamos apoyando desde CAF a Colombia en la implementación del uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público. Entonces otro ejemplo pues más de la región, pero que también está haciendo cosas bien interesantes en América Latina. Sí, bueno, Isabel, muchas gracias. Coincido, me fui anotando todo porque además coincido muchísimo. Para mí el gobierno británico también es una referencia. Les dejo en el chat el link al GDS, que es el Government Digital Service, que es el área especializada en diseñar los servicios digitales del gobierno británico. Y es espectacular, es una Biblia, un diccionario abierto de un montón de cosas, porque además comparten todo lo que hacen y lo documentan, por lo cual todos podemos aprender mucho de ellos. Comparto Canadá, me encanta la política de la inteligencia artificial que tiene Canadá, también la he usado mucho. Colombia, como ya te dije, me gusta. AGESIC, que es la agencia de Uruguay, que algo que voy a rescatar y que es importante en las políticas públicas también de esto, estuvo liderada por José Klastornik durante 20 años más o menos, ¿no, María Isabel? Sí. Lo cual le dio una continuidad claro. tremenda sí. a la digitalización de Uruguay, ¿sí? La interoperabilidad es fundamental y el concepto de no hay que pedirle al ciudadano un papel que el mismo Estado da, tiene que ser un lema para todos, ¿sí? Sí. Y en eso recojo ahí una pregunta que hacían, que es cómo motivar a los funcionarios para que puedan, o a los docentes, o a la gente pública para que adquiera
la transformación digital, es fundamental empezar, todo esto también tiene que tener un desarrollo de capacidades y cultura. No hay posibilidad de transformación digital sin cultura a los empleados públicos, y en el diseño, que también decías del servicio público, que vos lo mencionabas, también había una pregunta de que la experiencia sigue siendo mala. Creo que el diseñar experiencias para los ciudadanos es fundamental. Y entonces en eso, Pablo, te quiero preguntar a vos, ¿qué puede aportarnos, ¿no?, la agenda Entrepreneur, las metodologías ágiles, el design thinking para la transformación digital, ¿no?, pensando en cómo podemos lograr mejores servicios tomando estas experiencias, ¿no?, las experiencias del sector startup? Sí. Bueno, yo creo que lo primero de todo es, y un poco relacionando con lo que dije al principio, es decir, es todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles y con esa mente emprendedora, con el pensamiento de diseño, a la hora de introducirlo en los gobiernos. Creo que el principal motivo, la principal motivación por el que deberían introducirse es por lo que comenté, por la velocidad. Es decir, la velocidad de los cambios tecnológicos exigen que la administración asimile en su ADN mucho más rápido la capacidad de probar cosas. Es decir, esa idea de los laboratorios de innovación pública en la que pasen de formulación de políticas públicas al diseño de servicios directamente, en el que no haya ningún problema, en el que si los ciudadanos no usamos un servicio, pues se pueda cerrar ese servicio, tirar a la basura. Hay justamente en el ejemplo que estaban hablando del Reino Unido, estaban trabajando en una directriz de software como basura, es decir, de no tener miedo a tirar un prototipo, un producto de software que no se estaba usando, ¿no? Es decir, no tener miedo a eso, que pasa mucho en los estados, ¿no? En el hecho de alguien inició un proyecto de software, el cual a lo mejor no usa nadie, pero nadie quiere apretar el botón de apagado, ¿no? Y todo el mundo lo que sigue es alimentando ese monstruo que nadie usa y en el que se van un montón de recursos públicos, muchas veces sin sentido, ¿no? La idea de que los usuarios estén primero, es decir, diseñar los servicios teniendo a los usuarios como centro y pasar de laboratorio a que sea una manera de pensar. Y después, bueno, la idea, por ejemplo, recuerdo una idea en Estados Unidos que era el usar los excedentes de las tarjetas de crédito de los directivos públicos para comprar horas de programadores, para ahorrar pues procesos licitatorios. Es decir, hay muchas ideas que muchas veces dependen de los procedimientos administrativos o de las normas procedimentales que existen en los gobiernos, que al final acaban ralentizando la velocidad de los cambios tecnológicos dentro de los estados, ¿no? Entonces, creo que la incorporación de todos de estas metodologías o de todas estas herramientas que se han usado en el mundo privado para acelerar la puesta en el mercado de productos, pues no dejan de ser herramientas que vendrían como anillo al dedo al sector público, ¿no? Sin embargo, yo voy a ser un poco aquí como el policía malo, recuerdo una frase de una rectora de la Universidad de Oslo cuando se le preguntaba por la idea de la transformación digital de los estados, ¿no? De cómo ella veía esa posibilidad de acelerar los procesos de transformación digital de los estados o de los gobiernos o del sector público vinculado a metodologías ágiles, ¿no? Y ella decía que, bueno, que pensaba más que eso iba a ser una transformación generacional. Es decir, es como ella veía los estados muchas veces como cementerios en los que la única manera de que un cementerio dejara de oler a muerto es sacando a los muertos, ¿no? Entonces, bueno, es una visión muy negativa del sector público, pero sí es verdad que cuando, es decir, hablando desde mi punto de vista, que al final soy un emprendedor GovTech, pues muchas veces lo que echamos de menos es eso, ¿no? Es decir,
el encontrar artefactos jurídicos, normativos, procedimentales, que faciliten la incorporación, la compra de servicios tecnológicos o la incorporación de emprendedores al ámbito público, ¿no? Es decir, el hecho de que para un emprendedor, más que le den una medalla, un premio, por tener un software muy maravilloso, lo que más le gustaría es que el software se usara. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? El darle un espacio a los emprendedores y a estas camadas de jóvenes con habilidades digitales para que entiendan el sector público y dejarles pues emprender dentro del sector público resolviendo los problemas que el propio sector tiene, ¿no? Sí, Pablo, totalmente de acuerdo, y mismo en un informe que sacó la CAF, y después María Isabel, si vos querés comentarlo más, una de las cuestiones que se hablaban de la limitación del acceso de las OPTEC, ¿no? Y de esta innovación y estos emprendedores al Estado, tiene que ver con la contratación, que es muy dura, y el Estado contrata ya con un pliego, y ese pliego tiene necesidades. Y muchas veces lo que en realidad hace falta es el espacio para trabajar con estos emprendedores, en buscar la necesidad en conjunto, en co-crearla y darse ese espacio para decir, hey, no sé qué es lo que quiero, tengo un problema, pero no sé la solución. Y ese proceso ágil de design thinking es muchas veces la traba de que no tenemos, los estados no tienen esa posibilidad jurídica para decir, no sé bien qué es lo que quiero que este tipo me ayude a resolver qué es lo que quiero para después poder hacerlo en conjunto y no tener las trabas burocráticas de esa implementación. Pero sí, es uno de los grandes desafíos, cómo se pueden ir incorporando los innovadores, los emprendedores a la transformación de los estados. María Isabel, yo quería preguntarte ahora, para vos, o sea, Pablo antes al principio decía que los datos son como el nuevo petróleo, son materia prima, los estados tienen de esta materia prima, pero el petróleo también es una materia prima y para que llegue a ser combustible o llegue a ser plástico, además tiene este refinamiento, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes analogías por las cuales se dice que es un petróleo, por otro lado también tiene que ver por el peso de la economía digital hoy en día en la cotización bursátil, pero hablando del dato como petróleo porque es una materia prima y hay que refinarlo, ¿no? Me gustaría que entonces nos ayudes y nos traigas casos o situaciones de cuáles son los mayores errores que suele haber en la administración pública alrededor de la gestión de los datos, ¿no? De la gobernanza de los datos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un gobierno para ser data-driven y tener un diseño centrado en el ciudadano con todo esto? Y ahí te dejo también una pregunta que mencionaba alguien del público, es si querés mencionar algún proyecto o alguna agenda de inteligencia artificial que se esté llevando adelante hoy en Colombia, ¿no? Como caso, si querés, pero sobre todo cómo los estados están usando esta materia prima, cómo la están gestionando, cómo la están tratando, qué errores se cometen, porque siempre hablamos de las virtudes, qué errores se suelen cometer es importante, y esto del data driven, ¿no? ¿Qué es y cómo lograr serlo? Sí, Juan, mira, primero, yo creo que los datos no son tanto una materia prima, un insumo, sino una infraestructura. Y se habla de infraestructuras de datos, porque en la definición de qué es una infraestructura, la infraestructura cuando se gasta, se usa, no se gasta. O sea, tú usas petróleo y se gasta. Si tú usas los datos, no se gastan. Los datos pueden ser usados por millones de veces y el dato no se gasta. Pues tratando de explicarlo de una forma sencilla. Entonces se habla más de infraestructuras de datos, por ejemplo, y es lo que deberían trabajar los estados en tener unas buenas infraestructuras de datos. Para mí, ¿cuál es el error más frecuente? Es como esa cultura de no compartir los datos, y como la falta de gobernanza
de mecanismos claros de gobierno o gobernanza de los datos, ¿sí? Digamos que históricamente las entidades públicas pues han llevado unos registros administrativos. Esas son los típicos registros que se vienen llevando hace muchos años y que las entidades se sienten dueñas de esos datos, pero pues es que en parte tienen que custodiar esos datos que tienen de los ciudadanos. El caso es que, por ejemplo, para poder entender y conocer al ciudadano mejor, pues sería bueno tener una visión 360 grados del ciudadano, pero resulta que toda la información del ciudadano está regada por todas las entidades públicas en miles de bases de datos y ya no solo estructuradas como eran antes, sino no estructuradas. Entonces, es un desorden, para mí es que es el desorden más horrible que hay y que no se sabe quién es el dueño de los datos, quién es el responsable, y como todo el ciclo, en todo el ciclo de vida del dato. ¿Sí? Desde cómo se genera el dato, cómo se almacena, cómo se procesa, cómo se aprovecha, etcétera. Entonces debería haber como unos mecanismos de gobernanza de todo el ciclo de vida de esos datos. Eso en general no existe, ni a nivel de entidades o algunas entidades más avanzadas, digamos, que empiezan a trabajar en eso, pero a nivel del Estado como tal, pues muy poco, pues acá por lo menos en América Latina, entonces siguen siendo islas, los datos son míos y míos y míos y míos y yo los tengo que proteger y no, y entonces empiezan a hacer, por ejemplo, una cosa que es muy frecuente, sé que pasa en Chile, sé que pasa en Colombia, que para poderle compartir los datos una entidad a otra entidad, entonces hacen convenios interadministrativos. Entonces es un convenio con una entidad, otro con otro, otro con otro, otro con otro, pero entonces se le dan la base de datos y esa se desactualiza al otro día. Eso quedó evidente en la pandemia, donde tocaba armar unas bases de datos, por ejemplo, para dar ayudas solidarias en medio de la pandemia, y tocó cruzar un pocotón de bases de datos, y pues y fue un trabajo monumental, que bueno, pero por primera vez en la vida lo hacen más rápido que lo que normalmente se hacía. Entonces, digamos que en conclusión, para mí el mayor problema es de gobernanza de los datos. El otro tema tiene que ver como esa paradoja que viven los funcionarios públicos, o sea, yo me pongo desde el lado del funcionario público y al funcionario público le dicen la transparencia, abre los datos, transparencia, acceso a la información, y eso empieza a ver como una contradicción que no debería ser. Con el tema de la privacidad, porque también el llamado es a resguardar o sea, todo el tema de privacidad y seguridad de los datos que maneja el Estado de los ciudadanos. Entonces digamos que una de las mayores dificultades para los funcionarios públicos es lograr ser transparente, guardando o respetando todos los principios de seguridad y privacidad. En cuanto a qué tiene que hacer un gobierno para ser data driven, pues eso implica un generación de talento, cambio cultural. ¿Por qué? Digamos que los datos, ¿en qué, o sea, qué consiste eso de Data Driven Public Sector? Es que los gobiernos pasen o los estados pasen de ser, de la toma de decisiones basadas en la intuición a la toma de decisiones basadas en la evidencia o toma de decisiones basadas en los datos. Bueno, los datos, pues primero que todo, ayudan a entender las problemáticas públicas. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un problema terrible de embarazo adolescente en este municipio. Los datos me ayudan a entender ese problema, dónde se da, en las niñas de qué edades, hace cuánto tiempo, es una problemática que está creciendo o está decreciendo, en qué zonas geográficas, cuáles son las posibles causas de esa problemática. Y entonces eso pues ayuda a crear políticas públicas o estrategias y tomar decisiones, pero apoyados en los datos. Igual permite hacer como monitoreo sobre la marcha y evaluación de esas mismas políticas públicas. Los datos, pero entonces, ¿qué pasa? Que toca cambiar, toca primero tener
varios talentos, o sea, en las organizaciones se necesita los científicos de datos, que es pues un perfil muy particular, donde tiene que tener unas habilidades como de los ingenieros de sistemas o de los ciencias de la computación, pero también de todo el tema de estadística y de conocimiento del negocio. Entonces hay que tener esos científicos de datos, armar equipos interdisciplinarios para poder sacar provecho de los datos, y entonces hay que tener gente especializada, pero también todas las personas de la organización deben aprender al que le toca generar los datos, a generarlos, a procesarlos, a almacenarlos, a usarlos, ¿sí? A tomar decisiones basadas en datos. Entonces es todo un cambio cultural, hay que generar una serie de habilidades, desde habilidades blandas hasta habilidades duras y especializadas en todos los funcionarios de todos los niveles de la organización. Y así se va cambiando la cultura hacia un data-driven public sector. Igual con el diseño centrado en el ciudadano. Pero pues de eso ya hablamos antecitos. Sí. Bien. Marisabel, antes nos preguntaban alguna iniciativa de inteligencia artificial de Colombia. Sí, pues mira, Colombia en el 2019 publicó su estrategia de transformación digital e inteligencia artificial. Eso es un documento que se llama Documento COMPES o de Política Económica y Social, que es el 3975 del 2019. De pronto puedes buscar ahí en internet, si te aparece lo pones ahí en el chat, o yo ahorita lo hago. Entonces está esa política, pero una cosa bien interesante que hizo Colombia fue definir un marco ético para la inteligencia artificial, donde no solamente se definen unos principios, que hay mil conjuntos de principios de la inteligencia artificial, sino que hay unas herramientas prácticas de cómo usar ese marco ético en el diseño de soluciones de inteligencia artificial, en el, ¿cómo se llama? En el desarrollo de las soluciones y en la práctica general de la inteligencia artificial. Lo otro que se hizo fue un modelo de sandbox regulatorios para que digamos, para no frenar la innovación, no hay que generar regulaciones como de antemano, sino como experimentar con estas nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, en Colombia se lanzó un sandbox regulatorio para hacer soluciones de inteligencia artificial con la privacidad desde el diseño y por defecto. Muy interesante. Un sandbox regulatorio para eso. Se ha trabajado pues en un esquema de gobernanza que falta bastante. Se está creando en este momento un task force o como una fuerza de trabajo desde la Presidencia de la República para impulsar la estrategia de inteligencia artificial de Colombia, y casos específicos, por ejemplo, el de la Corte Constitucional, basado en una experiencia de Argentina que tú debes conocer mucho, que se llama Prometea, ¿sí? Hicieron una en la Corte Constitucional de Colombia, que ahora se llama Pretoria, ¿sí? Entonces, ya Prometea acá se llama Pretoria. La Corte Constitucional, aquí hay un instrumento que tienen los ciudadanos que es para acceder cuando se le están violando, digamos, derechos fundamentales, entonces se llama la tutela. Esos son millones y millones y millones de tutelas, es una cosa increíble. Y la Corte Constitucional, todas las tutelas llegan a la Corte Constitucional, pero millones. Entonces, los magistrados tienen que escoger unas tutelas específicas para revisarlas. Después de que ya los jueces han fallado, ellos tienen que revisar algunas. Entonces, Pretoria es un software de inteligencia artificial que le ayuda a seleccionar esas tutelas que los magistrados de la Corte Constitucional deben revisar. Una cuestión que tomaba días, semanas, meses, ahora pues toma minutos. Entonces, es una experiencia bien interesante. Por ejemplo, con la veeduría distrital estamos trabajando en un sistema de alertas para detectar irregularidades o ineficiencias en la contratación pública en Bogotá. También es una experiencia interesante. Bueno, eso por mencionar
algunas. Gracias, Isabel. Sí, conozco Prometea, mismo conozco a Juan Corbalán bastante y Sí. va a ser profesor también de la diplomatura. Ah, Y, bueno, y- maravilloso, el y en mejor. esa línea también de lo que mencionabas de la ética e inteligencia artificial, uno de los el coordinador del módulo de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, Jorge Vilas, es especialista en ética del uso de inteligencia artificial, así que coincido con vos en que es algo fundamental y Sí, rescato la agenda de los sandbox. Me parece que es algo fundamental para la implementación de políticas de inteligencia artificial. Respecto a la gobernanza, vos lo sabés porque la CAF y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo he aportado mucho, está haciendo hoy en día un estudio de gobernanza de datos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también con un benchmark de distintos gobiernos subnacionales muy interesantes, y creo que ahí va a haber un buen estado del arte para poder seguir trabajando, muy, muy interesante, y que creo que en cualquier momento ya va a estar la documentación de ese proyecto. Y entre una de las preguntas que hacían, bueno, ahí también Cristian habla sobre los principios que tiene la OCDE sobre inteligencia artificial, y sí, la OCDE tiene montones de principios sobre inteligencia artificial, data driven, gobierno digital, fundamentales, son claves, son un lugar también de lectura y de guía muy, muy bueno. Y acá también dos preguntas que dejan Juan Bautista y Vicente. Vicente pregunta si vamos a una sociedad menos celosa de sus datos personales. Yo creo que sí. El otro día se los preguntaba a unos alumnos del IDVA. Hoy en día también eh, Apple te pregunta si le querés ceder sus datos y cómo cumplir o cómo ver si los gobiernos cumplen con la gobernanza de datos. Primero, con lo que es la gobernanza de datos en materia de todas las políticas de gestión, del ciclo de vida, etcétera, se pueden hacer buenas políticas, hay muy buenas recomendaciones de la OCDE, pero es algo más de gestión interna. Sí, algo importante, y que recién también mencionaba Isabel, sobre la privacidad. Dos conceptos, uno que mencionaba ella, que es la privacidad por diseño, y el otro, responsabilidad demostrada. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, Argentina está discutiendo una nueva ley de datos personales, y bueno, es fundamental la responsabilidad demostrada, que no es ya solo cumplirlo el Estado y el sector privado, sino cumplirlo y demostrar cómo cumplís y cómo tratás los datos. Eso es fundamental, que va muy de la mano de lo que plantea el GDPR, que es la normativa de datos personales europea, que para mí es la que más me gusta en ese sí. sentido. Para cerrar, una pregunta más a cada uno, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Isabel, para ir cerrando, ¿por qué para vos el gobierno abierto es fundamental en esta agenda de una administración pública moderna? Y a tal o a, también si querés, ¿cómo ves hoy en día las GovTech en la región y cuáles son los Sí. principales desafíos? Perfecto, perfecto. Mira, para mí el gobierno abierto es importante, pues porque es que las problemáticas públicas que tenemos ahora son tan complejas que el gobierno solo no las puede resolver. Entonces, el gobierno abierto implica gobernar con todos los actores de la sociedad. Entonces, el gobierno abierto busca la colaboración con todos esos actores, la transparencia. Entonces, pues es muy importante porque es la forma, el gobierno solo no lo puede hacer. Y de ahí sale el tema de GovTech. O sea, normalmente los gobiernos cuando tenían que entender una problemática, entender la necesidad, pensar cuál es la solución y desarrollarla, pues lo que hacían era encerrarse, definir, bueno, la solución que necesitamos es esta y salir a contratarla. ¿Y generalmente con quién? Con las grandes empresas de tecnología, con las cuales quedaban casadas por años, ¿no? Entonces salen las GovTech, que son esas startups que hacen soluciones como cívicas, como decía ahora Pablo, soluciones para problemáticas públicas que tienen los estados o que necesita el sector público. Entonces, hace poquito la CAF hizo el primer índice de GovTech de la región con Oxford Insights y que evalúa pues básicamente como todo lo que es desde las startups GovTech se evalúa como el ambiente de innovación, el ambiente digital en el que se desarrollan ellas
y el ambiente como el mercado de las GovTech. Por otro lado, el gobierno, entonces, si tiene políticas que fomenten, digamos, el desarrollo de estas startups GovTech y, pues, obviamente, el gobierno digital. Y en la mitad del gobierno y las startups está, pues, la compra pública. Y digamos que lo que se detecta, bueno, ¿cuál fue el mejor país en ese ranking? Pues se incluyó España y Portugal, entonces el mejor es España, después Portugal, después Chile, Brasil, México, Uruguay, Colombia, eso es Argentina. Esos son como los mejores. ¿Cuál es el mayor reto que sale ahí? El tema de la compra pública. Para poder comprarle soluciones a las GovTech. O sea, eso no está solucionado, hay experiencias de compra pública para la innovación, pero digamos que ese es la mayor barrera para que los gobiernos puedan de manera muy fácil contratar una GovTech y que, por ejemplo, lo ayude, como decía Juan desde el principio, a entender el problema, a diseñar juntos una solución y después desarrollarla. Eso es prácticamente imposible en la región, o sea que ese es uno de los mayores retos, encontrar formas para que las entidades públicas puedan contratar esas GovTech. Por lo tanto, a las GovTech, entonces lo que siempre les toca es tener otro tipo de clientes en el sector privado para poder sobrevivir. El otro reto pues tiene que ver con los inversionistas, que los inversionistas pues ya hay, pero pues no suelen invertir en estas GovTech o no solían, ya la cosa está mejorando, pero es una cosa que también se puede mejorar y que los gobiernos entonces cuenten con unas estrategias nacionales de GovTech. Esos serían como los tres principales retos o recomendaciones, el tema de la compra pública, tener estrategias nacionales y el tema como del fondeo para estas startup GovTech. Ese es como el resumen para que nos alcance el tiempo. Bien, gracias. Y Pablo, para vos, ¿cómo ves el futuro de la agenda del gobierno abierto, de la colaboración, de la transformación digital? ¿Cómo ves que viene esto a futuro? Yo me acuerdo que vos ya hace años hablabas de cosas que tenían que empezar a pasar y siempre fuiste un pensador de vanguardia en eso. Entonces, ¿cuál crees que es el futuro? Y te lo ato a una pregunta que está acá, que hace Fernando, ¿sí? que dice, si conocemos experiencias de innovación y digitalización de partidos políticos y si crees que eso también es parte de lo que se tiene que venir, que no está pasando, o si conoces algún caso, ¿no? Pero bueno, te lo dejo. Sí, bueno, sobre eso, al final un partido político no es más que una interfaz entre el gobierno, ¿no? Quien nos gobierna y nosotros los ciudadanos, ¿no? Y yo sí creo que como está pasando en todo tipo de organizaciones, en todo tipo de sectores, esa interfaz se está quedando obsoleta, es decir, como organización, ¿no? ¿Hacia dónde va esa interfaz? Es decir, si un partido político va a acabar haciendo una app o una web, y donde no va a haber sedes, no va a haber, pues no lo sé, ¿no? Pero sí es verdad que en ese aspecto yo creo que lo que está pasando es principalmente un proceso en el que los estados se están dando cuenta que cada vez este modelo de democracia representativa, pues el hecho de que existan cada vez más tecnologías en las que los ciudadanos tenemos mucha más capacidad de organizarnos, ponga en cuestión este modelo democrático, ¿no? Es decir, que es un poco lo que tú decías que hablaba yo hace muchos años y que pongo el ejemplo de cuando le decía a un cargo público de que por qué no publicaba sus sueldos si así se lo pedían sus ciudadanos, ¿no? Y él me decía porque no había una ley que se lo pidiera. Y yo le decía, tampoco hay una ley que te lo impida, ¿no? Es decir, la transparencia no la debes si no la debes dar o se debería de ofrecer por principio, no por ley, en un cargo público, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos en los que hay muchos aspectos como la innovación y que tengamos que estar haciendo leyes
desarrollando normativas, que lo entiendo desde un punto de vista del principio de seguridad, ¿no? Pero, y un principio de lo que se hace con el dinero público, ¿no? Pero lo que yo creo es que la cantidad de recursos económicos que se van a poner a disposición de los estados, por ejemplo, hablo de Europa, a través de los mecanismos de recuperación debido a la pandemia, puede ser una oportunidad muy grande para los emprendedores tecnológicos que se centren en resolver problemas de los estados, ¿no? En Europa, por ejemplo, el plan de recuperación, que es casi de 1 billón de euros en los próximos 7 u 8 años, estima destinar el 30% de esa ingente cantidad de dinero a proyectos de transformación digital, ¿no? Entonces, bueno, es decir, el hecho de que todavía no existan mecanismos para que pequeñas empresas como nosotros o pequeñas startups que están muy vinculadas a la resolución de problemas sociales con tecnología, nos quedemos fuera de esa ingente cantidad de recursos y, como decía María, se la acaben repartiendo grandes consultoras, pues creo que sería una oportunidad nuevamente perdida por el Estado por incorporar talento e incorporar tecnologías habilitadoras para resolver problemas sociales que lo que están haciendo es alejando cada vez más a los ciudadanos del modelo de democracia representativa, ¿no? Y yo creo que es algo que todos vemos día a día. No sé si habrá otro modelo de democrático mejor o peor, pero lo que está claro es que cada vez yo como ciudadano me siento más lejos del Estado que me representa, del gobernador que me representa, y otro ejemplo que yo siempre pongo es que el temor que yo tengo es que al final me acabe fiando más de la tasa de desempleo que me da Google que de la que me da mi gobierno, ¿no? Y bueno, eso puede pasar, es decir, que nos acabemos fiando más los ciudadanos de los servicios públicos, de los bienes públicos que nos dan empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, yo acabaría un poco con eso, ¿no? Genial, gracias. Creo que por lo menos a mí me encantó todo lo que hablamos. La idea es no pasarnos de 1 hora. Como reflexiones me llevo que los datos son clave, que necesitamos poner al ciudadano como como eje principal de receptor de los servicios. No tienen que diseñarse por cómo le queda bien a la administración pública o a las empresas o a las GovTech, sino al ciudadano. Creo que algo para rescatar, y que por ahí no lo hemos mencionado mucho, es y que un poco recién lo decías, Pablo, no toda esta plata que va a venir para la transformación digital en Europa, pero tiene que haber gente capacitada también para recibirlo, pero entonces es gente capacitada, gente formada, cómo esto empieza, esta cultura y esto empieza a cuajar ahí adentro, pero también cómo los políticos y los altos directivos de la administración pública empiezan a entender que el dato es algo clave, que no tienen que tenerle miedo a usar los datos, que hay que empezar a compartir los datos entre las distintas áreas, que tiene que haber interoperabilidad, que el ciudadano no ve a un ministro de un área, ve a un gobierno, y si es el gobierno es el que no le da el servicio y ve una pelea entre ministros, directores, subsecretarios, eso atenta, y lo que viene a hacer, me parece, la transformación digital es a romper algunas barreras de lo que está pasando. Yo siempre digo, es más fácil ver cómo está el pedido de tu Rappi y de tu Globo, y cómo va, ya lo recibió, ya pagaste, y haces todo sencillo y te está llegando y te mandan un código de seguridad para que lo recibas, que a saber cómo está tu trámite y hacer un trámite con el Estado. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Entonces, me parece fundamental y también, nada, el uso ético y la privacidad, la transparencia, la colaboración entre gobiernos, el código abierto, ¿no? Algo que el gobierno abierto debe promover en la colaboración. Si un gobierno desarrolla algo, ponerlo a disposición de los demás y ir construyendo una comunidad también ahí. Hay una más, bueno, gracias. Y para contestarle a Gabriela, ¿cuáles son las capacidades que tiene que tener una entidad ejecutiva para contar con la implementación de un laboratorio de innovación? Principalmente las ganas de fracasar, así lo digo, de fracasar, de hacer las cosas distintas y de buscar
el fin, o sea, las soluciones a los problemas, ¿sí? Muchas veces, y me ha pasado, vienen funcionarios y te dicen, uy, quiero que hagamos algo con blockchain. No. Quiero que hagamos algo con inteligencia artificial. No. Vos no me tenés que decir que querés hacer usar esa solución. Tenemos que ver cuál es el problema. Y con el problema veremos cuál es la solución. Y eso es algo que eso en los laboratorios es como liberarnos de la carga de lo que creemos para realmente hacer un camino de autoconocimiento y de colaboración, porque muchas veces tenemos nuestra propia visión de las problemáticas y necesitamos los usuarios internos, externos, los stakeholders, hacer un buen canvas, ¿no? Otra herramienta que nos da también el mundo de la agilidad y el entrepreneurship. Gracias a todos, un gusto escucharlos, gracias Celina por estar, y bueno, nos estamos viendo, cualquier cosa, estamos a disposición desde la Escuela de Gobierno, intentando empujar esta agenda que creemos que la administración pública del futuro o del presente la necesita. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Chao.